presentamos la Santa Misa Dominical celebrada en la Rectoría de Nuestra Señora del Rosario, en la Delegación de Salagua, municipio de Manzanillo, Colima. Preside el Padre Jaime Alberto Fuentes Aguirre. Damos la bienvenida al público de Turquesa FM 92.9 y a los radioescuchas de Xóchitl Radio, de María Visión. Asimismo, a quienes siguen esta Eucaristía por el canal de YouTube Parroquia de Salagua. Comenzamos. Hermanos, sean bienvenidos. Hace un año, con la pandemia por el coronavirus, dejamos de congregarnos presencialmente para celebrar estos sagrados misterios. Hoy, agradecidos y sin dejar de cuidarnos, lo hacemos atendiendo todas las disposiciones sanitarias dadas por nuestras autoridades. Con el Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa. Así, nos preparamos intensamente para vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Del mismo modo que los discípulos aclamaron a Jesús como Mesías y el que viene en el nombre del Señor, también nosotros ahora cantamos con alegría y confesamos nuestra fe. Jesús es la palabra única y definitiva de Dios Padre. Él es el Verbo hecho carne. Él es quien nos ha hablado y nos enseña a sentir y encontrar en nuestra vida a Dios Espíritu. Participamos, pues, de su paso triunfal sobre la muerte y el pecado, y en él encontramos sentido y esperanza en nuestra vida. Con fervor y gozosos, sigamos a Cristo. Los ramos con los que ahora lo aclamaremos, damos testimonio de nuestra adhesión firme al misterio pascual que, en su nombre, comenzamos. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor, para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Quienes tengan palma, levántela, vamos a bendecirlas. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora escuchemos el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron:
¿por qué sueltan al burro? Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Hosana en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora haremos una procesión hacia el interior de nuestra iglesia, portando los ramos de palma y cantando. Vayamos en procesión. Gloria, alabanza y honor, gritad hosana y aseos, como los niños hebreos, al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor, al que viene en el nombre del Señor. Gloria, alabanza y honor, al que viene en el nombre del Señor. Como Jerusalén con su traje festivo, vestida de palmeras, coronada de olivos, viene la cristiandad en son de romería a inaugurar tu Pascua con himnos de alegría, a inaugurar tu Pascua con himnos de alegría. Gloria, alabanza y honor, gritad hosana y aseos, como los niños hebreos, al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor, al que viene en el nombre del Señor. Gloria, alabanza y honor, al que viene en el nombre del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sean tan amables, siéntense, escuchemos la palabra. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie, por favor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro,
quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó ante los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2º piso arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando sentado a la mesa, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está conmigo comiendo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay de él que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí ese cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón,
¿Estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado. Pero así tenía que ser, para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir: Yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo bofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús:
antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo escuchaban, lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de la Pascua, Pilato solía soltarles el preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó en un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Ahora,
Quien pueda hacerlo, de rodillas un momento. De pie, por favor. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también allí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. El Domingo de Ramos ha llegado y con él el gran pórtico que nos lleva a la Semana Santa. Que cada celebración que realicemos durante estos días nos lleve a un encuentro con Jesús. Permitámosle que instaure su paz en nuestra vida, en nuestro mundo. Para comprender lo que sucede el Domingo de Ramos y penetrar en su esencia, no solo para aquella hora, sino para toda época, es importante considerar tres grandes enseñanzas que están a la vista. También para los discípulos se convierten en la clave para la comprensión de este hecho, cuando después de la Pascua repasan con una mirada nueva aquellas jornadas agitadas. Primera, Jesús entra en la ciudad santa montado en un asno, es decir, en el animal de la gente sencilla y común del campo, y además un asno que no es suyo, sino que pide prestado. Así, Jesús manifiesta que es rey de los pobres, pobre entre los pobres y para los pobres. Y tal pobreza consiste en no dejar espacio a la avidez de la posesión ni al afán de poder o someter. ¿Cuánto podemos purificar en nuestro corazón? Segunda, el Evangelio nos muestra que este rey será un rey de paz.
hará desaparecer los carros de guerra y los caballos de batalla, romperá los arcos y anunciará la paz. Efectivamente, la nueva arma que Jesús pone en nuestras manos es la cruz, signo de reconciliación, de perdón, del amor que es más fuerte que la muerte. Y la tercera, la obra de Jesús es bendición para todos. Nadie queda excluido. La antigua promesa de la tierra, hecha a Abraham y a los demás patriarcas, se sustituye aquí con una nueva visión. Su país es la tierra, es decir, el mundo entero, superando toda delimitación. Él crea unidad en la multiplicidad de las culturas, una red de comunidades que constituyen el reino de la paz, de mar a mar, hasta los confines del mundo. Cristo reina, convirtiéndose Él mismo en nuestro pan y entregándose en comunión. De esta manera construye su reino. Así, en este Domingo de Ramos, nosotros, los discípulos, reconocemos a aquel que verdaderamente viene en nombre del Señor y nos trae la presencia de Dios. Hoy, con el grito Hosana, saludemos a Jesús, quien en carne y sangre trae la gloria de Dios a la tierra. Recibamos a aquel que vino y sin embargo sigue siendo siempre aquel que debe venir. Entramos en su reino de paz y en cierto modo acojamos en él también a todos nuestros hermanos y hermanas a quienes él viene para llegar a ser verdaderamente un reino de paz en este mundo confrontado, confundido, desgarrado. Notemos que las tres lecciones evidentes, pobreza, paz y universalidad, se resumen en el signo de la cruz. En ella, Jesús, pobre y humilde, nos da la paz y nos transforma en portadores de la reconciliación para todo el mundo. Pidámosle que su luz siembre claridades en nuestra existencia. Bendito sea, Señor, con nuestra vida. Amén. De pie, por favor, profesemos nuestra fe rezando el símbolo de los apóstoles. Digan: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora presentemos nuestras oraciones y después de cada súplica digamos cantando: Oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Si deseamos seguir a Jesús, Rey y Señor, hay que aprender a no encerrarnos en nosotros mismos, considerando la autorrealización como la razón más importante de la vida. Pidamos la gracia de sabernos entregar libre y amorosamente a Dios y a los demás,
comenzando siempre en la familia. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Para permanecer con Jesús, único Salvador, pidamos la sabiduría de cultivar en nuestra vida y familia la verdad y el amor, valores que realmente nos dan felicidad. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Si anhelamos ser testigos vivientes de Jesús, bondad de Dios, no nos involucremos en situaciones que dañen la vida o el patrimonio de los demás. Pidamos la fuerza divina para que podamos ser siempre personas buenas, felices y de bien. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Si queremos una vida plena, como nos la ofrece Jesús, debemos observar y cumplir las normas que, ante la pandemia actual, nuestras autoridades nos marcan. Pidamos por los enfermos y por quienes ya han muerto, víctimas de esta terrible enfermedad. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Ahora inclina tu cabeza, cierra por un momento tus ojos, guardamos silencio, pídele a Dios algo bueno para ti, pídele a Dios un bien, un don, algo que anhelamos, que deseamos, que nos hace falta en nuestra vida, en nuestra familia, para estar mejor, para ser felices, todos en silencio. Escucha, Señor Jesús, la oración confiada que te dirigimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sean tan amables, siéntense y participemos con la alabanza. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos yo confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si
De pie, por favor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de ese sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sabemos bien las siguientes oraciones. Participen, recen, que nadie se quede en silencio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Ahora quienes puedan, de rodillas, por favor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, este es el sacramento de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marcelino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En silencio vamos a encomendar a nuestros difuntos. Inclina tu cabeza, cierra un ratito tus ojos, recuerda a algún familiar que ha muerto. Todos en silencio. Encomiendo también el eterno descanso de Angelina Aguirre Gamero en su 8º mes, Jorge Caldera Muñoz, Claudia Perea Ochoa, Félix Hernández Velasco, Valeria Berra Ortega, Francisco Javier Páez. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ahora en silencio reza por alguien, de tu familia, de tus buenos amigos, de tus compañeros. Encomendemos una petición, una plegaria por el bien de alguna persona. Todos en silencio. Ofrezco también la Santa Misa por las intenciones de quienes están participando en la liturgia de hoy, sirviendo en el altar. La señora Leti Jaramillo Lomelí y su hija Mariana García Jaramillo. Por Ricardo Castillo Martínez, Jesús Salvador García Leal, Luis Armando Cruz Gutiérrez y Armando Larios Arreola. Encomiendo también la salud de Mauricio Márquez Alfaro, Jorge Alberto Ríos Olivares, por la madre Irene Patiño Rodríguez y Mayori Pinto Castillo. Por quienes cumplen años, Edith Laura Alejandra Martínez Martínez y Jorge Eduardo Garza Martínez. Por las intenciones y necesidades de Efraín Santillán Chávez, Jorge Larios Chávez, Omar Gamiño Carranza, Francisco Nevares Herrera, Cristi del Río Orozco, Alberto García Castellanos, Alfredo Anaya Gudiño, Juan Carlos Castillo Cervantes, Carlos Cervantes Cepeda, Roberto Villanueva y Vázquez, Luis Otegui, Elvia Mendoza Ramos, Julio César Villarreal Guajardo y Fernando Villarreal Cantú. Por ellos, sus familias, sus trabajos, sus intenciones. Por las familias Saucedo Bermúdez, Saucedo Salcedo, Rodríguez Aguirre, Caldera Saldívar, Servín Martínez, Larios Anguiano, Santos Cantú, Sandoval López, Martínez Ballesteros y Villarreal Ballesteros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora recemos la oración que aprendimos del Señor. Todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu. Ahora gírense, mírense de frente, véanse a sus ojos, nos tocamos el pecho, cantamos y así nos expresamos hoy la paz. Participen. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por favor, tomen su lugar. Desde donde estás participando, únete espiritualmente a Jesucristo a través de la oración, a través del canto. Participe. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos y dijo: tomad, bebed, es la sangre que derramó.
los invito a ofrecer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De pie, por favor. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momento, por favor. Quienes puedan, quienes gusten celebrar de manera presencial la fiesta mayor de nuestra fe, que es la Pascua de Jesús, su muerte y gloriosa resurrección, los invitamos a acercarse a alguno de nuestros templos. Quienes vivan cerca de Marimar, allí estará el Padre Moisés Barajas haciendo equipo con las religiosas y la comunidad para celebrar la Semana Santa. En el templo de la Divina Providencia estará el Padre Alfredo de los Santos, quien estuvo trabajando aquí un año, haciendo equipo con los apostolados de esa comunidad para celebrar el Triduo Pascual. Quienes puedan y gusten, los esperamos aquí en nuestra pequeña y bonita iglesia de Salagua. Recuerden, siempre siguiendo las recomendaciones de nuestras autoridades para seguirnos cuidando, pero ahora podemos hacerlo de manera viva, presencial. De pie, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda para todos y nos acompañe siempre. Amén. Nos despedimos con la última alabanza. Cuando el Señor va a la muerte, junto al Señor estás tú. Lloran tus ojos de mar.